Tres. Cordial saludo. Bienvenidos a la capacitación a docentes del sector público de los diferentes niveles de educación. Nombre de la entidad consultora. Cordial saludo. Bueno, en esta capacitación nos encontramos con el siguiente equipo de docentes. En cabeza tenemos a nuestro coordinador, Andrés Felipe Muñoz Ospina. Posteriormente tenemos a dos modeladoras. La primera, Rosimari Martínez Gaviria, y nuestra segunda modeladora es Florelena Lozano Cuellar. De igual manera, contamos con una docente que se llama Juliana Andrea Romero y con otra compañera que es de la parte de apoyo, quien se llama Juliet Mota Alvarado. Cordial saludo. El objetivo de esta capacitación es apropiar los aspectos estimológicos, principios y fundamentos de la aprendizaje, determinando su importancia y función en el proceso de enseñanza y aprendizaje al 20 docentes del sector público de los niveles de la educación. A continuación se dará la explicación del cuadro comparativo de los temas, la teoría conductiva, teoría constructivista, teoría cognoscitiva. Bueno. Autores representativos de la teoría conductista son John Browns, Watson, Ivan Palton, William James, John David, Frederick, Thomas, Richard Jackson, y la concepción del aprendizaje. Los aprendizajes deben responder a estímulos al igual que deben ser consolidados. Los conocimientos deben ser asociativos y el aprendizaje se ha reflejado en cambios de comportamiento. La información adquirida se hace por ser otros disponen sobre los aprendizajes que deben adquirir los estudiantes. La experiencia produce un aprendizaje controlado. En el rol de profesor, es una persona capaz de compartir conocimientos de manera organizada. Es el puente de los alumnos para que refuercen y corrijan pues, sus conductas o su cambio de comportamiento como tal. Es pedagogo capaz de orientar a sus alumnos hacia el éxito de manera planificada. En el rol del estudiante, la teoría del conductismo es un receptor pasivo para aprender. Se encargan de almacenar y aprender lo que se les está enseñando. En interacciones del estudiante y el profesor, se trata de una relación donde el profesor tiene autoridad sobre sus alumnos y los aprendices deben seguir sus instrucciones recibidas por su profesor. El profesor es el encargado de enseñar
y pues compartir sus conocimientos de manera creativa y constante con la intencionalidad de que sus estudiantes obtengan mejores y óptimos aprendizajes y los alumnos estén prestos a recibir dicha información. Como tal, los docentes están prestos a enseñar a los estudiantes y los estudiantes a aprender cosas nuevas de sus profesores como los profesores de los estudiantes. Proceso de transferencia o mediación es aplicar los conocimientos adquiridos y renueva los conocimientos adquiridos mediante la aplicación y ejecución de sus actividades diarias. Teoría constructivista. Bueno, autores representativos, David Ausubel, Jean Piaget, Lev Semyonovich Vygotsky, Jonassen, Semyor Papert, Santo Tomás, Emmanuel Monnier, Jerome Brunner, Ernst von Foerster, Ernst von Glasdefer. Bueno, concepto de aprendizaje. Bueno, en sí el concepto del aprendizaje se basa en que el educador construya sus propios conocimientos a partir de su propia forma de ser. O sea, que esté totalmente satisfecho con la forma en que presenta o en que da a conocer sus conocimientos. Bueno, también podemos decir que el aprendizaje también se basa en el interés de construir y reconstruir sus propios conocimientos. Y también dice que el aprendiz debe ser responsable de sus propios aprendizajes. O sea que el aprendiz debe ser responsable de su propio aprendizaje, ya que los profesores son como cuando le explican, entonces ellos deben que saber cómo entenderlo. Proceso de aprendizaje según la teoría constructivista. Bueno, a través del proceso de aprendizaje podemos decir que es una exploración y construcción del aprendizaje, que debemos ser realistas y que debemos obteniendo conocimientos mediante las experiencias y que cada estudiante tiene una interacción interpersonal, o sea que cada estudiante sea responsable de su propia forma de poder entender lo que se le quiere transmitir. Rol del profesor. Bueno, según el rol del profesor en la teoría constructivista, podemos decir que su función es transmitir sus conocimientos de manera didáctica, haciendo uso de herramientas disponibles en la clase y en el aula. Podemos decir que también el orientador debe ser que de la manera en que fomente, en que puedan explicar sus conocimientos y lo que se quiere dar, entonces que también sea una forma en que cada uno de los estudiantes comprendan y den sus opiniones. Rol del estudiante. Podemos decir que el rol del estudiante es facilitar el aprendizaje
que su aprendizaje sea autónomo, o sea, que la forma en que sea explicado todo, entonces así mismo debe que entender y saber manejar lo que se le está dando a explicar. Los alumnos son participantes activos, donde cada uno de sus conocimientos cada conocimiento debe ser adquirido y debe que ponerlo en proceso o sí. Interacciones estudiante al profesor. Bueno, el profesor en este caso debe que apoyar al estudiante a que fortalezca sus conocimientos de una forma buena o a que cada estudiante día a día aprenda más y que pueda poner en práctica todos esos conocimientos que se le dan a entender. También podemos decir que el maestro propone herramientas para la construcción y el aprendizaje donde el estudiante, de esa manera en que el profesor explique y dé a conocer, de la forma en que dé a conocer su teoría, el estudiante pueda entender y él mismo puede elaborar sus propias conclusiones. Proceso de transferencia o a medición. Bueno, podemos decir que en la teoría constructivista los estudiantes controlan sus propios conocimientos e instrucciones. Referente a esto, podemos decir que cada estudiante es digno de que cada uno de ellos logren entender sus conocimientos, las instrucciones que se les quieren dar a entender, que logren tener eso en cuenta para ponerlo más en práctica, que cada uno de los aprendizajes sean entendidos para cada uno de ellos. Y también podemos decir que los profesores buscan la mejor manera para poder facilitar y que cada uno de los estudiantes entiendan mejor los conocimientos que se le quieren dar a entender. Teoría cognitivista. Los autores representativos son Lev Semyonovich, Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget, David Ausubel. En concepción del aprendizaje, que se da por experiencia y adquirir nuevos conocimientos. Procesos del aprendizaje que debe ser equilibrado y permite una ampliación del conocimiento. El rol del profesor es el encargado de proponer actividades creativas y experiencias didácticas hacia los niños, ¿no? Hacia los estudiantes. El rol del estudiante, que debe ser dinámico y capaz de afrontar los desafíos propuestos por el docente. Las interacciones estudiantes-profesor es que el aprendiz debe desarrollar las actividades propuestas por el educador y a su vez estará pendiente para buscar un diálogo donde interactúe con el alumno con el fin de aclarar la información. Proceso de transferencia o mediación es que el estudiante debe buscar estrategias
por sí mismo para adquirir nuevos conocimientos. Cordial saludo. Voy a explicar la primera situación escolar llamada: en clase hay un estudiante que se destaca por su habilidad para dibujar rostros. ¿Sí? Bueno, en esta situación habla sobre un nuevo método que establece el profesor, ¿sí?, para hacer la evaluación de fin de año, ¿sí?, donde pues él entrega una evaluación para que lo desarrollen entre compañeros de un grupo, ¿sí? Entonces, pienso que esta situación pertenece a la teoría cognitivista, ¿sí? Porque voy a darle la descripción de 3 momentos dentro de la situación que cuentan con esa teoría. La primera es donde el docente cree estrategias para fortalecer el conocimiento de sus alumnos al momento de la evaluación final, ¿sí? Entonces, haciéndola de una manera diferente a la tradicional. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta donde el maestro implementa actividades diversas, ¿sí?, donde permite que los alumnos se interesen por aprender, ¿sí? La segunda descripción, pienso que es donde los estudiantes deberán hacer varias actividades para demostrar sus aprendizajes. Aquí es donde los alumnos, ¿sí?, entonces ellos son capaces de afrontar y superar los diversos retos que le indica su profesor. En la tercera descripción, ¿sí?, es donde se realiza una autoevaluación para obtener la calificación final. Entonces, aquí es donde se surge una interacción entre el docente y el alumno con el fin de afianzar los conocimientos obtenidos en todo el año. Entonces, pienso que esta teoría cognitivista, ¿sí?, cuenta de que cada persona tiene una forma diferente de pensar, de que al ellos reunirse hay una parte donde cada uno tiene que dar su opinión, ¿sí? Entonces, cada uno manifiesta, perdón, la forma en la que ellos tienen de pensar y de ver el mundo, ¿sí? La idea es comunicar lo que están construyendo en su mente. Entonces, por eso creo que esta primera situación pertenece a la teoría cognitivista. La segunda situación hace referencia al final del día escolar, donde los profesores dialogan sobre el comportamiento de los estudiantes. En este caso se encuentra la profesora Juliana y Sandy, donde hablan sobre cómo moderar los comportamientos de los estudiantes a través de estrategias que se pueden implementar en el salón. La compañera Sandy, la docente Sandy, le dice a la docente Juana que por qué no emplea el método de las caritas, que es un método que funciona, ya que motiva a los educandos a que trabajen de una forma organizada y adecuada con la finalidad de obtener buenas caritas, caritas felices. De lo contrario, si el estudiante no realiza bien su función, va a tener caritas tristes. La docente Juana le pregunta a Sandy que en caso de llevar esto a un trabajo grupal, ¿cómo sería? Ella le responde que en el trabajo grupal es un poco más complejo debido a que se debe identificar la actitud, comportamientos y aprendizajes de cada uno. Pero a partir de esto,
se relaciona a la teoría conductista, a la conducta. Esto se describe en 3 momentos. Primero, la docente intercambia las caras felices, es decir, la docente impone la autoridad, un ente autoritario. El segundo aspecto, la maestra Sandy establece métodos para incrementar el orden. Con esta estrategia de las caritas, ella está estableciendo reglas para mejorar el aprendizaje. Y un tercer aspecto, los alumnos deben cumplir sus deberes académicos, ya que ellos empiezan a asociar la carita feliz como un deber que se debe hacer y cumplir, mientras que la carita mala es algo negativo. La característica del aprendizaje que hace referencia a esta situación es que se puede promover la observación de los estudiantes, ya que asocian la carita feliz con el estímulo para cumplir con sus deberes académicos, a la vez que la docente impone las reglas en su salón. O sea, se mejora el nivel académico y de paso la organización en el aula, perdón. Voy a dar a conocer la tercera situación donde los docentes se reúnen, ¿sí? Reunión de docentes en compañeros de equipo. Entonces, los docentes se reúnen con el fin de desarrollar un tema en específico, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el docente ha enviado unas lecturas asociadas a un tema en específico, a donde los estudiantes, primero que todo, pues deben escribir en una hoja lo que piensan y también, pues, después relacionar dichas opiniones o dicha lectura con experiencias vividas. Creo que esto hace parte a la teoría constructivista, ¿sí? Entonces, voy a dar a conocer cuál es la descripción de los 3 momentos dentro de la situación. La primera es donde la docente implementa estrategias pedagógicas, ¿sí? Entonces, aquí es donde ella motiva a los estudiantes a que se interesen por adquirir nuevos conocimientos. La segunda descripción es donde los estudiantes relacionan experiencias con situaciones vividas. Entonces nos damos cuenta que los estudiantes son participantes activos y que aprenden asociando pues situaciones que ya han vivido con experiencias que están compartiendo ahora. La tercera descripción es sobre realiza una revisión detallada sobre las lecturas relacionándolo al tema principal del aprendizaje. Entonces, aquí es donde hay una interacción entre el estudiante y el profesor. ¿Por qué creo que esta hace parte de la teoría constructivista? Porque precisamente una de las características de esta teoría es que es lo que está pasando por su mente, sino que también se interese por relacionarse con los demás a partir de un proceso de construcción y que permita tener roles, ¿sí? Donde le permita desarrollarse también con los demás compañeros, con la demás sociedad. Muchas gracias. Bueno, llegamos al momento del diálogo. A partir de esta explicación de las 3 teorías y de los 3 casos propuestos, surgen algunas preguntas que de manera grupal y rápidamente vamos a dar respuesta. La primera, ¿cómo se debe basar el aprendizaje según la teoría conductista? Una segunda pregunta para usted, ¿qué es el aprendizaje? Y una tercera pregunta, ¿con qué intención se trabaja la teoría cognitiva? Como podemos ver, estas preguntas se relacionan con el docente y sobre todo la adquisición del aprendizaje. Es por eso que a través de esta capacitación
se obtiene aprendizajes significativos para poder dar respuesta a cada uno. Quisiera que algún otro participante pues diera complemento a estas respuestas. Bueno, todas estas preguntas pues es lo que hemos venido trabajando en el transcurso de esta capacitación, ¿sí? Entonces, pienso que el aprendizaje y que cada una de estas teorías del aprendizaje, ¿sí? Se trabajan con el fin de nosotros estimular a los niños y a todos los estudiantes para que ellos fortalezcan sus diferentes dimensiones, ¿sí? Para que ellos adquieran nuevos conocimientos, nuevas actitudes, nuevos valores, nuevas habilidades que le permitan desarrollarse diariamente entre la sociedad y en el resto de su vida, ¿sí? Entonces, todas estas teorías, la conductista, la cognitiva, que es el aprendizaje, entonces eso nos ayuda a que nosotros reflexionemos sobre la manera de nosotros como docentes motivar a los estudiantes y también como alumnos, pues interesarnos por aprender más. ¿Algún otro participante quiere dar respuesta? Como la compañera Rosimari dice, pues hemos visto estas teorías alrededor de esta capacitación. Entonces, para mí, ¿cómo se debe basar el aprendizaje según la teoría conductista? Pues para mí se debe basar como en orden. Entonces, el docente debe tener eh, como su orden delante de los estudiantes, tratando de que ellos sigan como órdenes, no de mala forma, sino tratar de que cada uno de los estudiantes pueda el mando, pueda seguir como puntos estipulados por el profesor. Bueno, así podemos ampliar esta información. No sé si así rápidamente el último participante. ¿Alguno? ¿Quién digo yo? Bueno, Bueno, podemos, les agradezco que sea breve porque nos quedan 3 minutos. Muchas gracias. bueno, según la pregunta que cómo se debe basar el aprendizaje según la teoría conductista, bueno, podemos decir que esto es donde el profesor, donde el profesor logre que el estudiante tenga un cambio sobre una conducta de cada uno de ellos, o sea que logre manejar al estudiante, logre desarrollar sus conocimientos mediante diferentes formas, y que logre que el estudiante maneje una buena conducta. Listo, con esto llegamos a la parte de evaluación de esta capacitación, donde se obtuvieron 3 aspectos que se da a entender que a través de la apropiación epistemológica, el docente aclara su rol y sobre todo aclara estrategias que se deben aplicar en clase de acuerdo a lo que se pretende lograr. Además, estas capacitaciones refuerzan los procesos de aprendizaje en los docentes de los diferentes niveles educativos. Por otro lado, se aportan nuevas estrategias que generan aprendizajes significativos que se pueden emplear a futuro. De igual manera, se encuentran muchos más procesos de evaluación sobre esa capacitación que refuerzan nuestros aprendizajes. Con esto, pues, acabamos esta explicación y capacitación sobre los 3 casos y sobre las 3 teorías
constructivista, conductista y cognoscitiva. Muchas gracias.